¿Y si te dijera que los libros de historia están incompletos? Que algunas de las páginas más fascinantes de nuestro pasado nunca se escribieron. Esto es lo que pasa cuando miras en los espacios en blanco. Imaginen esto, 1972, un vuelo de Eastern Airlines se aproxima a Miami. El vuelo 401. Es Nochebuena. La tripulación, experimentada y tranquila. De repente, una luz verde en el panel del tren de aterrizaje, que se supone que debería estar apagada, parpadea. Una luz diminuta que lo cambia todo. El piloto, el capitán Robert Loft, se obsesiona con ella. El ingeniero de vuelo se une a la búsqueda. El copiloto también. Todos se distraen, buscando el problema en esa bombilla, en lugar de mirar lo que está pasando fuera de la cabina. Y en ese instante, el avión, sin que nadie se dé cuenta, empieza a descender y a descender. No hay alarmas, no hay advertencias. Solo la concentración absoluta en un problema insignificante mientras la realidad, el suelo, se acerca peligrosamente. El avión se estrella en los Everglades. Mueren más de 100 personas. Es una tragedia, claro. Pero lo que vino después es lo que lo convierte en un misterio. Un año más tarde, las piezas recuperadas del avión siniestrado se reciclan y se instalan en otros aviones de Eastern Airlines. Y es ahí donde empieza lo raro. Los pilotos, las azafatas, los mecánicos. Todos empiezan a reportar avistamientos. Figuras fantasmales. Una aparición del capitán Loft en la cabina de otro avión. El rostro del ingeniero de vuelo en el horno de la cocina. Apariciones que no solo se manifestaban, sino que advertían a las tripulaciones sobre problemas técnicos, salvando vidas en más de una ocasión. ¿Fantasmas? ¿Qué alucinaciones colectivas? ¿O la energía de la tragedia, tan potente, que dejó una huella en el metal, una conciencia que siguió intentando arreglar lo que se rompió? La compañía de aviones, Eastern Airlines, nunca lo reconoció públicamente. De hecho, negaron cualquier tipo de informe. Pero los que volaban en esa flota sabían la verdad. Sabían que, a veces, un pedazo de un misterio puede contener el alma de un avión. Un alma con asuntos pendientes. Y esa es solo una de las historias. El siguiente misterio te hará dudar de la lógica que conoces. Pero antes, si te ha parecido interesante este primer paso, imagina lo que descubriremos juntos. Únete a nuestra comunidad de exploradores de la historia dándole a me gusta, suscribiéndote y comentando lo que más te ha sorprendido hasta ahora. ¿Qué pasaría si te dijera que el peor de los crímenes puede no dejar rastro, ni cuerpos, ni siquiera una gota de sangre? Solo el vacío. Eso es exactamente lo que ocurrió en Pila, Argentina. Es marzo de 1997. El sol de la tarde se cuela por las persianas de un autobús. En su interior, 3 amigas de 13 años, María Laura, Andrea y María Victoria, regresan a casa de un viaje de estudios. Todo es normal, risas y la emoción de volver. Descienden en la estación de su pequeño y tranquilo pueblo, Pila, y se despiden. Se suponía que María Laura y Andrea caminarían juntas hasta sus casas, que estaban cerca la una de la otra. María Victoria, por su parte, se dirigió sola hacia la suya. Pero ninguna de ellas llegó a su destino. Las 3 se desvanecieron. Al principio, la gente pensó que se habían escapado. Cosas de adolescentes, ¿verdad? Pero la preocupación se convirtió en pánico cuando pasaron las horas, los días y las semanas. La policía se movilizó, pero no encontraron nada. Ni un solo testigo. Ni una huella. Los perros de búsqueda se volvieron locos y terminaron siguiendo un rastro que se desvaneció en el aire. Es como si la tierra se las hubiera tragado. ¿Fue un secuestro? ¿Un asesino en serie? Los padres de las niñas se negaron a creer que simplemente se habían fugado. Y tenían razón. Pero cada teoría que se planteaba, cada posible pista, se derrumbaba. Y no es por falta de esfuerzo, no. La gente de Pila, el pueblo entero, buscó por todas partes. Y la policía interrogó a decenas de personas. Pero nada. El caso de las niñas de Pila se convirtió en una herida abierta para toda una nación. Un recordatorio inquietante de lo que puede pasar cuando la evidencia no existe, cuando la lógica se rompe y cuando la maldad se vuelve invisible. 3 vidas, 3 futuros, borrados de la faz de la tierra sin dejar ni un solo rastro. Su desaparición desafía nuestra comprensión de cómo los crímenes pueden resolverse. Y este es solo el inicio. El siguiente misterio te hará cuestionar si realmente estamos a salvo en este mundo. A veces,
La realidad se tuerce, se rompe y te deja con un final que no tiene sentido. Un final tan ilógico que te preguntas si las leyes de la física, esas que todos conocemos, de verdad existen. El 14 de marzo de 2018, en un pequeño y tranquilo pueblo de California, un hombre llamado Stephen H. Smith salió a correr, como lo hacía cada mañana. Y fue la última vez que alguien lo vio con vida. Stephen, un joven de 18 años con un futuro brillante por delante, era un atleta. El jogging era una parte integral de su rutina. Su familia y amigos lo describieron como una persona tranquila y amigable, con una sonrisa contagiosa. El día de su muerte, se puso su ropa de correr y salió por la puerta principal, sin saber que nunca regresaría. Horas después, su cuerpo fue encontrado por un automovilista en el medio de una carretera de 2 carriles en el condado de Hampton. Su muerte fue brutal. El forense determinó que había muerto por un atropello. Pero, ¿cómo? Y, sobre todo, ¿por qué? La policía creyó que había sido un accidente de tráfico y que el culpable se había dado a la fuga. Pero no tenía sentido. No había marcas de frenado, ni trozos de coche, ni siquiera un rasguño en el asfalto. El cuerpo de Stephen estaba en el centro de la carretera, pero los oficiales que llegaron al lugar no encontraron ninguna evidencia. El caso se cerró. Un accidente con fuga, un misterio. Pero su familia no se rindió. ¿Y si no fue un coche? ¿Y si fue algo más? Durante la investigación, las evidencias no encajaban, y la teoría de una muerte violenta empezó a ganar fuerza. Y el caso de Stephen H. Smith se volvió a abrir. Se descubrió que la autopsia no era consistente con la muerte por atropello. El forense que examinó el cuerpo no encontró las típicas lesiones de un accidente de tráfico, como huesos rotos o contusiones. Y la familia, que había contratado a un abogado, se enteró de que el primer informe forense estaba lleno de errores. La pregunta seguía ahí: ¿quién o qué lo mató? El caso de Stephen H. Smith es un rompecabezas sin solución, un enigma que desafía nuestra comprensión del crimen. Un hombre joven y sano que desaparece y aparece muerto en una carretera solitaria, pero de una manera que la ciencia no puede explicar. ¿Qué misterios esconde la oscuridad de la noche? Imagina que la historia que te contaron es una mentira, que la civilización humana no es tan joven como crees. Porque a 80 metros bajo las aguas de la isla de Yonaguni, en Japón, hay una estructura. Un monumento. Una pirámide. Algunos la llaman el Atlantis japonés. Y si es verdad que fue hecha por el hombre, toda nuestra historia estaría mal. El monumento de Yonaguni fue descubierto por un buzo en 1986. Y lo que encontró fue impresionante: una formación de roca gigantesca, con aristas perfectamente cortadas, ángulos de 90 grados y una simetría que parece imposible para la naturaleza. Hay lo que parecen ser escalones, terrazas e incluso una estructura que parece una pirámide en forma de aguja. A simple vista, parece una ciudad sumergida, hecha por la mano del hombre. Pero, ¿quién la hizo? ¿Y cuándo? Los científicos se han dividido en 2 bandos. Unos dicen que es una formación geológica natural. Argumentan que los terremotos y las corrientes han moldeado la roca. Pero los buzos que la han explorado, y hasta algunos geólogos, creen que no puede ser una coincidencia. Dicen que es imposible que la naturaleza sea tan precisa, tan perfecta. Los que defienden la teoría de que es una civilización perdida dicen que sus constructoras debieron ser anteriores a la última glaciación. Lo que implicaría que, hace más de 10.000 años, existió una civilización lo suficientemente avanzada como para construir una ciudad de piedra que resistió al mar. Eso, si es cierto, no solo reescribiría la historia de Japón, reescribiría la historia de toda la humanidad. Y eso es lo que asusta. La ciudad de Yonaguni sigue en el fondo del mar, un testigo silencioso de un tiempo que no podemos comprender. ¿Es una broma de la naturaleza o la prueba de que no sabemos nada sobre nosotros mismos? Y hablando de secretos que no podemos descifrar, el siguiente misterio te presentará un libro que nadie ha podido leer. Imaginen un libro que se ha resistido a los mejores criptógrafos y lingüistas del mundo durante más de 100 años. Un libro que, a primera vista, parece un cuento de hadas medieval, lleno de ilustraciones de plantas que no existen, constelaciones que nadie ha visto y mujeres desnudas nadando en extrañas piscinas. Pero nadie puede leerlo, porque su lenguaje no pertenece a este mundo. El manuscrito Voynich, que debe su nombre al librero que lo compró en 1912, es un misterio de 500 páginas. Está escrito en un idioma que nadie conoce, con símbolos que no se parecen a ninguna escritura conocida.
Se ha fechado en el siglo XV, y se cree que fue creado en Europa Central. Pero su origen es el verdadero enigma. ¿Es un código, un engaño o un idioma real de una civilización perdida? A lo largo de los años, se han propuesto teorías para explicarlo. Algunos dicen que es el diario de un alquimista loco, con fórmulas secretas y conjuros mágicos. Otros, que es un libro de medicina, con remedios a base de hierbas fantásticas. Y los más escépticos, que no es más que una farsa elaborada. Pero el hecho de que nadie, ni siquiera la inteligencia artificial, haya podido descifrar un solo fragmento lo convierte en algo más que una simple broma. El manuscrito Voynich es la prueba de que hay ideas, conocimientos y quizás incluso realidades que están fuera de nuestro alcance. Es un libro que nos mira a los ojos, se ríe de nosotros y nos recuerda que no somos tan inteligentes como creemos. Y no somos los únicos que hemos recibido un mensaje del espacio exterior que no podemos entender. El universo está lleno de misterios, pero uno de los más fascinantes, sin duda, se recibió en el observatorio de la Universidad Estatal de Ohio, conocido como Big Ear. El 15 de agosto de 1977, un voluntario llamado Jerry R. Eman, mientras analizaba los datos de la búsqueda de inteligencia extraterrestre, vio algo que le erizó la piel. Era una señal de radio, una ráfaga de radiación electromagnética de 37 segundos. Una señal que se ajustaba a las expectativas de lo que los científicos buscaban de una fuente extraterrestre. Eman, emocionado y asombrado, rodeó la secuencia de letras y números en el papel, escribiendo a mano el ahora famoso «wow». Y es que la señal no parecía provenir de la Tierra ni del sistema solar. Su frecuencia, 2995 MHz, era una de las bandas que la comunidad científica, según el Acuerdo de Radioastronomía Internacional, reservó para la búsqueda de vida inteligente en el espacio. Además, la señal era extremadamente fuerte, 30 veces más poderosa que el ruido del espacio profundo. Esto lo descartó como una señal terrestre. Y no se ha vuelto a repetir. ¿Qué era? ¿Un saludo de otra civilización? ¿Una baliza perdida? ¿Fue una transmisión accidental? La comunidad científica ha intentado encontrar una explicación lógica, pero ninguna ha encajado. ¿Un cometa, una estrella o un satélite? Se ha analizado todo. Pero la señal «wow» sigue siendo un eco en el vacío, un mensaje que recibimos, pero que no podemos descifrar. Es una de las pruebas más sólidas de que no estamos solos en el universo. Y hablando de cosas que desafían la lógica, el siguiente misterio te hará dudar de la capacidad humana para sobrevivir. Imagina que eres un esquiador experimentado. Te encuentras en lo profundo de los Urales, Rusia, con un grupo de 9 amigos. La nieve cruje bajo tus pies. La noche es fría, pero están preparados. Y, sin ninguna razón aparente, en medio de la noche, cortas tu tienda de campaña desde dentro, te vistes a medias y huyes hacia el frío que lo congela todo. Esto es exactamente lo que ocurrió con los excursionistas del Paso Dyatlov en 1959. El grupo, liderado por Igor Dyatlov, era profesional. Tenían el mejor equipamiento, el conocimiento de la zona y la experiencia necesaria para sobrevivir. El 1 de febrero, acamparon en la ladera de la montaña Kholat Syakhl, o Montaña de la Muerte. Lo que pasó esa noche es uno de los mayores misterios de la historia. 6 de los 9 excursionistas murieron de hipotermia, lo que no era sorprendente en la fría montaña rusa. Lo que sí lo era, es cómo lo hicieron. 2 de los cuerpos, encontrados a 1,5 kilómetros de la tienda, estaban en calzoncillos. Uno de ellos, el de Krivonischenko, tenía las manos quemadas, como si hubiera intentado hacer una fogata. Los otros 3 cuerpos, encontrados semanas después, estaban mucho más extraños. Uno de ellos tenía la lengua y los ojos arrancados, y las costillas rotas. El cuerpo de otro de los excursionistas estaba vestido con la ropa de otro, y tenía la piel de la cara arrancada. La investigación de la URSS determinó que la causa de la muerte fue una fuerza natural irresistible. Pero, ¿qué fuerza? ¿Un ataque de una criatura desconocida? ¿Un experimento militar secreto? Los investigadores encontraron altos niveles de radiación en la ropa de los excursionistas, y la ciudad más cercana a la montaña, Ibdel, era un centro de investigación nuclear. Los cuerpos no tenían marcas de lucha. El misterio del Paso Dyatlov nos recuerda que, en el vasto desierto del mundo, hay fuerzas que no podemos entender, y que, a veces, la supervivencia humana no es más que un juego de azar. Imagina que eres un controlador de tráfico aéreo. De repente, en tu radar, aparece un avión. Sin plan de vuelo, sin identificación,
sin comunicación. Y lo más extraño de todo, aterriza. Pero cuando lo revisas, no hay nadie dentro. Solo el silencio. Esto fue lo que le pasó a los controladores de Viena, Austria, el 5 de junio de 1974. Una aeronave, un Lockheed Electra L-188, apareció de la nada en el espacio aéreo austriaco. Los controladores intentaron contactar con él, pero no hubo respuesta. Se prepararon para lo peor, un accidente, un secuestro, una catástrofe. Pero el avión, por sí mismo, comenzó a descender, realizó maniobras perfectas y aterrizó en la pista de manera impecable. Sin comunicación. Sin piloto. Sin tripulación. La policía y los servicios de emergencia se precipitaron hacia el avión, esperando encontrar una cabina vacía o, peor aún, una masacre. Pero lo que encontraron fue el vacío más inquietante de todos. No había nadie. Ni en la cabina, ni en los asientos. El avión estaba completamente vacío. El misterio del vuelo sin piloto de Viena es un enigma que desafía la lógica y la física. ¿Cómo puede un avión de esa magnitud volar, hacer las maniobras necesarias para descender y aterrizar, sin que haya nadie que lo pilote? ¿Fue un fallo técnico que se corrigió de forma autónoma? ¿Un experimento militar secreto? ¿O algo más oscuro, un suceso que no podemos comprender con nuestra ciencia actual? Y el misterio no terminó ahí. Cuando los ingenieros inspeccionaron el avión, encontraron que todos los sistemas de vuelo estaban en perfecto estado. No había ni un solo fallo. El avión fantasma de Viena nos hace cuestionarnos qué tanto conocemos las leyes de la física y si hay fuerzas, tanto dentro como fuera de nuestro planeta, que operan de una forma que aún no entendemos. Imagina que eres un cazador de pieles en el vasto y helado desierto de Nunavut, Canadá. Estás a punto de llegar a una aldea inuit que sueles visitar. No hay signos de vida. El humo no sale de las chimeneas. No hay perros. El silencio es total. Y cuando entras en el pueblo, las ollas de comida aún están en las fogatas, pero no hay nadie. Ni una sola alma. Esto es exactamente lo que le pasó a un cazador llamado Joel Abelle, en noviembre de 1930. La aldea inuit de Anjikuni, conocida por la amabilidad de su gente, estaba completamente desierta. La comida todavía estaba en las ollas. Las lámparas de aceite seguían encendidas. Pero no había nadie. Cientos de personas simplemente se desvanecieron. La Belle alertó a la policía montada canadiense, que inició una investigación exhaustiva. Lo que encontraron fue aún más extraño. A las afueras del pueblo, el equipo de búsqueda encontró los trineos de perros, que estaban congelados y muertos de hambre. Se encontraron 7 perros en total. Y los cuerpos de los perros estaban cubiertos de nieve y hielo, como si hubieran sido abandonados. La policía siguió un rastro de huellas que se alejaban de la aldea, pero se desvanecían en la nieve. Y lo más extraño de todo, los cementerios estaban vacíos. Los cuerpos de los muertos habían sido desenterrados y se habían llevado. El misterio del lago Anjikuni desafía toda lógica. Los pobladores no se fueron en busca de comida o por algún peligro inminente, ya que todo lo que necesitaban estaba dentro del pueblo. ¿Fueron secuestrados? ¿Acaso se encontraron con algún ser extraño, un extraterrestre o una criatura desconocida, que los obligó a irse? O, quizás, la misma gente de la aldea se marchó por alguna razón que escapa a nuestra comprensión. La aldea de Anjikuni sigue siendo un recordatorio de que, incluso en un mundo lleno de tecnología y ciencia, hay misterios que no podemos resolver. El siguiente enigma te hará cuestionar la soledad y el aislamiento. Imagina que eres un farero. Tu vida es un ciclo de soledad, rutina y la constante compañía del mar y la luz que mantienes encendida. Estás en una isla remota, Eilean Mor, en las hébridas exteriores de Escocia. Estás solo, con 2 compañeros, los únicos 3 seres humanos a kilómetros a la redonda. Y de repente, simplemente, desaparecen. Sin rastro. Sin una lucha. Esto es exactamente lo que ocurrió con los 3 fareros de Eilean Mor, Thomas Marshall, James Ducat y Donald MacArthur. La noche del 15 de diciembre de 1900, el capitán de un barco que pasaba por la zona notó algo extraño. La luz del faro de Eilean Mor no estaba encendida. Una luz que, por más de 70 años, había brillado sin falta. El capitán reportó la anomalía, y un bote de relevo partió para investigar. Cuando llegaron, el silencio los recibió. La puerta principal del faro estaba cerrada. La cama de uno de los fareros estaba revuelta. En la cocina, la comida estaba a medio comer, y la mesa, puesta. Había una silla caída,
y un impermeable tirado. La última entrada en el diario de a bordo, escrita por uno de los fareros, detallaba un gran huracán, pero no había rastro de una tormenta. De hecho, el clima era perfecto. El informe oficial dijo que los 3 hombres fueron arrastrados por una ola gigante. Pero había demasiadas cosas que no encajaban. ¿Por qué el faro estaba en perfecto estado si una ola gigante lo había golpeado? ¿Por qué los hombres habían dejado su comida a medio comer, las camas sin hacer, si sabían que la ola iba a venir? ¿Y por qué uno de ellos, Donald MacArthur, conocido por su experiencia, había dejado su impermeable? ¿Y por qué la entrada del diario de a bordo no se correspondía con el clima real? El misterio de la desaparición de los fareros de Eilean Mor sigue sin resolverse. Es un recordatorio inquietante de que, incluso en los lugares más solitarios del mundo, la realidad puede romperse de forma inesperada. Amelia Earhart no era solo una piloto, era un ícono de la aviación. Una mujer que desafió la gravedad y las expectativas sociales. Fue la primera mujer en cruzar el Atlántico en solitario, y se convirtió en una leyenda viva. Su siguiente gran reto, dar la vuelta al mundo. Un viaje de 47.000 kilómetros que la llevaría a la gloria, pero que en cambio, la llevó a la historia de los misterios sin resolver más grandes de todos los tiempos. Era el 2 de julio de 1937. Earhart y su navegante, Fred Noonan, estaban a punto de completar la parte más peligrosa de su viaje, cruzar el vasto y solitario Océano Pacífico. Su destino era la pequeña y remota isla Howland, un minúsculo punto en medio de una inmensidad de agua. Desde el momento en que se elevaron desde Lae, Papúa Nueva Guinea, el mundo entero estaba pendiente de su vuelo. Pero a unos 300 kilómetros de distancia de Howland, su avión, el Electra L-10E, perdió el contacto. No se volvió a saber de ellos. Durante décadas, la versión oficial ha sido que el avión se quedó sin combustible y se estrelló en algún lugar del océano. Pero esta teoría, aunque simple, no encaja con las evidencias. Después de su desaparición, se detectaron señales de radio que parecían provenir del avión de Earhart. No eran muy fuertes, pero se escuchaban en las bases de radio y en los barcos de la zona. En un momento, una de las señales de radio, que se escuchó días después de su desaparición, decía: "No puedo ver la tierra. Estamos en el agua. Necesitamos ayuda". Una de las teorías más populares es que no se estrellaron, sino que aterrizaron en la isla de Nikumaroro, un pequeño atolón deshabitado a 500 kilómetros de Howland. En esta isla se han encontrado huesos, artefactos e incluso un trozo de avión que podría pertenecer al Electra de Earhart. Los huesos, que fueron analizados, se determinó que eran de un hombre. Pero un segundo análisis, años después, determinó que los huesos pertenecían a una mujer alta, caucásica, lo que encajaba con la descripción de Amelia. El misterio de la desaparición de Amelia Earhart es un recordatorio de que, incluso con la mejor tecnología de la época, hay fuerzas que no podemos controlar y que, a veces, los héroes más grandes tienen un final que no podemos comprender. Su historia es un símbolo de que el mundo, incluso con todos los mapas, todavía tiene lugares que no se han explorado. A veces, la realidad se siente más como una película de terror que como un suceso real. Y la muerte de Elisa Lam es el guión de un filme que nadie pudo haber escrito. Elisa Lam, una estudiante canadiense de 21 años, se hospedaba en el Hotel Cecil, en el centro de Los Ángeles. Era un hotel con una historia oscura, un lugar que había sido el hogar de asesinos en serie y de muertes misteriosas. Y el último lugar que Elisa vería con vida. El 31 de enero de 2013, Elisa Lam desapareció. No había señales de que hubiera abandonado el hotel, y su familia, que no recibía noticias de ella, contactó a la policía de Los Ángeles. Los detectives revisaron las cámaras de seguridad. Y encontraron el vídeo más extraño y perturbador que jamás hayan visto. En el vídeo, Elisa Lam está en un ascensor. Se comporta de forma errática. Aprieta todos los botones, se asoma por la puerta, se esconde, y parece estar hablando con alguien que no está allí. A los 3 minutos, sale del ascensor, y, de repente, el ascensor se cierra. La puerta del ascensor se abre, y se cierra. Y Elisa Lam, simplemente, desaparece. 3 semanas después, los huéspedes del hotel se quejaron del sabor y el color del agua. Y un empleado del hotel subió a la azotea, donde se encontraban los tanques de agua. Y en uno de ellos, flotando, estaba el cuerpo de Elisa Lam. Lo que no tiene sentido es cómo llegó allí. La puerta de acceso a la azotea y los tanques de agua tenían alarmas que la policía confirmó que no sonaron.
La escotilla de los tanques era pesada y difícil de abrir. Y Elisa Lam, incluso si hubiera podido subirse, tendría que haber escalado una escalera sin que nadie la viera. La autopsia determinó que no había rastros de drogas o alcohol en su cuerpo. El caso de Elisa Lam es un enigma. ¿Fue un suicidio? ¿Un accidente? ¿O algo más oscuro? ¿Algo que está más allá de nuestra comprensión? Su historia es un recordatorio de que, incluso en un mundo lleno de cámaras de seguridad, hay misterios que no se pueden grabar, que se quedan para siempre en las sombras. Hay criminales que se convierten en leyendas, no por lo que hicieron, sino por lo que no sabemos de ellos. Y ninguno se compara con el asesino del Zodíaco. Entre 1968 y 1969, en el norte de California, un asesino en serie se dedicó a matar y a burlarse de la policía. Su primer ataque, el 20 de diciembre de 1968, en una carretera de Lake Herman, donde mató a 2 adolescentes que estaban en su coche. Meses después, atacó a otra pareja en Blue Rock Springs. Y después, a un taxista en San Francisco. Y al igual que un fantasma, desaparecía sin dejar huella. Pero tenía una forma de hacerse oír. Con cartas. El 1 de agosto de 1969, el San Francisco Examiner, el San Francisco Chronicle y el Vallejo Times Herald recibieron 3 cartas idénticas. En ellas, el asesino amenazaba con matar a más personas si los periódicos no publicaban las cartas en primera página. Y, como firma, las cartas tenían una especie de código, una mezcla de letras y símbolos. En el sobre, el asesino se autoproclamó Zodiac. El Zodíaco es el asesino en serie más famoso del mundo, y a la vez, el más enigmático. Se atribuyó 48 asesinatos, pero solo la policía pudo confirmar 7. Se envió a la policía, y a los periódicos, más de 20 cartas a lo largo de los años, algunas de ellas con códigos. Se han descifrado algunos, pero otros, los más complejos, siguen siendo un misterio. A pesar de los miles de sospechosos, las investigaciones y la tecnología forense, el asesino del Zodíaco sigue sin tener una identidad. Su historia es un recordatorio de que hay criminales que operan en las sombras y que su anonimato es su arma más poderosa. Y hablando de cosas que desafían la lógica, el siguiente misterio te hará cuestionar la capacidad humana para construir cosas. Imagina que te adentras en una selva tropical, un lugar donde la naturaleza reclama todo a su paso. Haces tu camino a través de la densa vegetación, de repente, algo detiene tu mirada. No es una planta exótica ni un animal salvaje, es algo que no debería estar allí. Una esfera de piedra gigantesca, de un tamaño y peso que desafían la lógica, y lo más sorprendente de todo, es perfectamente redonda. Y no es la única. Descubres cientos más, esparcidas por la densa vegetación, como si alguien las hubiera dejado caer del cielo. Las esferas de piedra de Costa Rica son uno de los misterios más fascinantes del continente americano, un enigma que se ha mantenido durante más de un siglo. Su historia moderna se remonta a la década de 1930, cuando trabajadores de la United Fruit Company estaban despejando el delta del Diquís para plantar banano. A medida que la vegetación era talada, comenzaron a emerger estas extrañas formaciones. Los trabajadores, que no tenían idea de su origen, intentaron moverlas, pero su peso y tamaño se lo impidieron. El hallazgo, que al principio fue una curiosidad local, se convirtió en un enigma arqueológico. El tamaño de las esferas varía, desde unas pocas pulgadas hasta más de 2 metros de diámetro y 15 toneladas de peso. Lo más impresionante es su precisión. Están talladas con una habilidad y una simetría que parecen imposibles para una civilización que, según la historia oficial, no tenía las herramientas de metal necesarias para crearlas. Los científicos que las han estudiado han notado que están hechas de granodiorita, una roca volcánica extremadamente dura. Pero el misterio se vuelve aún más grande cuando nos preguntamos, ¿quién las hizo? ¿Y por qué? La teoría más popular es que fueron creadas por la civilización precolombina de los Diquís, que habitó la zona entre los años 700 y 1500 después de Cristo. Pero, ¿cómo lograron tallar y mover estas esferas gigantes sin la ayuda de la tecnología moderna? ¿Y por qué lo hicieron? Algunos sugieren que eran símbolos de estatus social, mientras que otros creen que tenían un propósito astronómico o que representaban constelaciones. La leyenda local, en cambio, dice que el dios del trueno, llamado Tara, usó una cerbatana para disparar las esferas a la Tierra. El misterio de las esferas de piedra de Costa Rica es un recordatorio de que la historia que nos han contado es solo una parte de la verdad. Nos obliga a cuestionar lo que sabemos sobre las civilizaciones que nos precedieron.
Su existencia es una prueba silenciosa de un conocimiento perdido, un rompecabezas que se niega a ser resuelto. Si el universo es tan vasto y antiguo como creemos, ¿dónde está todo el mundo? Esta es la pregunta que se hizo el físico Enrico Fermi en 1950. Si el universo tiene más de 10.000 millones de años y contiene cientos de miles de millones de galaxias, cada una con miles de millones de estrellas, entonces, ¿dónde están las civilizaciones extraterrestres? ¿Por qué no las hemos encontrado? ¿Por qué no se han comunicado con nosotros? Y, sobre todo, ¿por qué no nos han invadido? La paradoja de Fermi es un misterio que desafía la lógica y la ciencia. Hay tantas estrellas, tantas galaxias y tantas oportunidades para que la vida evolucione que la probabilidad de que estemos solos en el universo es casi nula. Pero, ¿por qué no hay ninguna evidencia de vida extraterrestre? Hay muchas posibles explicaciones para la paradoja de Fermi. La más simple es que estamos solos. Que la vida, o al menos la vida inteligente, es un fenómeno tan raro que solo ha ocurrido una vez, en la Tierra. O, quizás, la vida inteligente es común, pero el universo es tan vasto que las distancias entre las civilizaciones son tan grandes que la comunicación es imposible. Pero hay otras teorías más oscuras. Quizás, la vida inteligente existe, pero se autodestruye antes de que pueda viajar a las estrellas. O, quizás, una civilización más avanzada ya nos ha encontrado, y nos ha puesto en un zoo cósmico, observándonos sin interferir. La paradoja de Fermi es un misterio que nos obliga a cuestionar nuestro lugar en el universo. Es un recordatorio de que, incluso con toda nuestra tecnología, la verdad puede estar mucho más allá de lo que podemos imaginar. El tiempo no borra todos los crímenes. Algunos solo los esconde en las sombras, dejando un eco de lo que fue. Y el caso de las hermanas Tokkoa, que desaparecieron hace más de 70 años, es uno de esos ecos. Un grito que aún no ha sido escuchado. En la noche del 15 de mayo de 1946, en una tranquila ciudad de Georgia, las hermanas Mary y Elizabeth Tokkoa, de 10 y 16 años respectivamente, salieron a dar un paseo. Iban a ver un auto que un amigo de su familia estaba vendiendo. No era inusual. En una ciudad pequeña como Tokkoa, la confianza era la norma, no la excepción. No tenían por qué preocuparse. Nunca pensaron que esa sería su última noche. El camino era corto. El atardecer ya había pasado y la luna alumbraba. Pero las hermanas nunca llegaron a su destino. Al principio, sus padres no se alarmaron. Pensaron que quizás se habían quedado a charlar un poco más. Pero cuando pasaron las horas, la alarma se convirtió en pánico. La policía de Tokkoa inició una búsqueda exhaustiva. Recorrieron el camino que las hermanas debieron haber tomado. Interrogaron a todos los vecinos. Pero no encontraron nada. Ni un solo rastro. No había huellas, ni ropa, ni siquiera un indicio de una lucha. La tierra, simplemente, se las había tragado. El caso de las hermanas Tokkoa se convirtió en un misterio. No había cuerpos. No había un sospechoso. La gente empezó a hablar. ¿Fue un secuestro? ¿Un asesino en serie que pasaba por la zona? Las teorías se multiplicaban, pero la realidad era que nadie tenía una respuesta. El FBI se unió a la investigación. Se distribuyeron carteles con las fotos de las niñas. Se ofrecieron recompensas. Pero nada. Es como si las hermanas Tokkoa, con todos sus sueños y esperanzas, hubieran sido borradas de la faz de la tierra. Con el tiempo, la gente de Tokkoa dejó de hablar del caso. Los padres de las niñas se mudaron. Y la historia de las hermanas Tokkoa se convirtió en un susurro en la oscuridad, una leyenda urbana de lo que puede pasar cuando la maldad se vuelve invisible. Su desaparición es un recordatorio de que, incluso en un mundo lleno de tecnología, hay crímenes que se quedan sin resolver. Imagina que estás en medio del Océano Pacífico, en uno de los lugares más remotos del mundo. Eres un explorador, y te encuentras con algo que no debería estar ahí. Estatuas gigantes de piedra, de más de 10 metros de alto y de 80 toneladas de peso, talladas con una habilidad y precisión que desafía la lógica. Son los Moai de la isla de Pascua. Pero, ¿quién los hizo? ¿Y cómo? La isla de Pascua es un misterio en sí misma. La isla, que se cree que fue colonizada hace menos de 1000 años por los Rapa Nui, una civilización polinésica, es famosa por los Moai, más de 900 estatuas de piedra talladas en la roca volcánica del volcán Rano Raraku. Pero el misterio no es solo cómo las tallaron, sino también cómo las transportaron. La teoría más popular es que las estatuas fueron caminadas hasta sus plataformas ceremoniales, o AU.
Se cree que los Rapa Nui usaban cuerdas y un sistema de poleas para mover las estatuas, y las balanceaban de un lado a otro. Pero esta teoría no ha sido probada, y la verdad es que la ciencia no tiene una explicación concreta de cómo se movieron las estatuas. Pero el misterio se vuelve aún más grande cuando se considera la civilización que las construyó. Los Rapa Nui, que se cree que llegaron a la isla en un barco, no tenían la tecnología ni las herramientas para tallar y mover las estatuas. La isla, al momento de ser descubierta por los europeos, estaba casi completamente deforestada. Se cree que la deforestación fue el resultado de la tala masiva de árboles para transportar los Moai. Pero, si es así, ¿cómo lograron sobrevivir? La historia de los Moai es un recordatorio de que las civilizaciones antiguas tenían conocimientos que hemos olvidado. El misterio de la isla de Pascua es un rompecabezas que no podemos resolver, y que nos obliga a cuestionar la idea de que somos la civilización más avanzada. Hay misterios que comienzan con una pregunta simple: ¿quién era este hombre? Pero a veces, esa pregunta se expande, se complica y te lleva por un camino que se niega a tener una respuesta. En 1948, en una playa de Australia, la policía encontró un cuerpo. Era el de un hombre de unos 40 años. Vestía de forma impecable, con un traje, y su cabeza estaba apoyada en un muro de piedra. No había señales de violencia, y su muerte parecía tan tranquila como el mar que tenía delante. Pero lo que la policía encontró a partir de ahí lo convirtió en uno de los mayores enigmas de la historia. Lo primero que notaron fue la falta de identificación. No tenía cartera, ni llaves, ni siquiera un solo papel que pudiera indicar quién era. Lo único que tenía en el bolsillo era un cigarrillo, una caja de cerillas y un pasaje de autobús sin usar. La policía buscó en los registros de personas desaparecidas en todo el país. Y nada. El hombre no parecía existir. Pero el misterio se profundizó. Cuando la policía examinó el cuerpo, encontraron un trozo de papel, escondido en un bolsillo secreto cosido en su pantalón, con una inscripción que decía Tamam Sud. Al principio, nadie sabía lo que significaba. Pero un bibliotecario, después de investigar, descubrió que era una frase en persa que significa terminado o acabado. Y la frase provenía de una colección de poemas de Omar Khayyam, de un libro llamado el Rubaiyat. La policía buscó por todas partes un ejemplar del Rubaiyat al que le faltara esa página. Y lo encontraron, en la guantera de un coche. Dentro del libro, había un código, una serie de letras sin sentido. Se ha intentado descifrar el código durante décadas, pero nadie ha podido. El caso se volvió viral en el momento en que se descubrió el cuerpo. Pero el misterio solo se hizo más profundo con el tiempo. El hombre de Somerton, su muerte, el código, todos se unieron en un rompecabezas que no tiene solución. Su historia es un recordatorio de que a veces, el mayor de los misterios es la identidad de una persona. Y, a veces, un final no es el final de la historia. El siguiente misterio te presentará un mapa y un tesoro que nadie ha encontrado. Imaginen que tienen la oportunidad de encontrar el tesoro más grande de la historia de los Estados Unidos. Un tesoro que vale millones, y que está escondido en un lugar que solo ustedes conocen. Y la única pista que tienen es una serie de códigos. Esto no es un cuento, es la realidad. Y es el misterio del tesoro de Ball. En 1820, un hombre llamado Thomas Jefferson Ball, un aventurero de Virginia, se fue de viaje por el oeste. En el camino, se encontró con un grupo de 30 hombres, y juntos, encontraron una mina de oro y plata. Durante 2 años, extrajeron el tesoro, y lo escondieron en un lugar seguro. Y para que solo su familia pudiera encontrarlo, Ball creó un conjunto de 3 códigos. El primero, describe la ubicación exacta del tesoro. El segundo, detalla el contenido del tesoro. Y el tercero, la lista de los herederos que deberían recibirlo. Ball le entregó los códigos a un amigo de confianza, un posadero llamado Robert Morris. Le dijo que, si no volvía en 10 años, debía abrir la caja y seguir las instrucciones. Pero Ball nunca volvió. Morris esperó pacientemente. Y en 1845, abrió la caja. Encontró los 3 códigos y una carta que explicaba la historia. Morris, que no era un experto en criptografía, pasó el resto de su vida intentando descifrarlos. Y en su lecho de muerte, le entregó los códigos a un amigo, y le dijo que no se rindiera. Ese amigo, un hombre anónimo, logró descifrar el segundo código. Y lo que encontró fue impresionante: 2.800 libras de oro, 3.600 libras de plata, y un sinfín de joyas. Pero no pudo descifrar los otros 2.
y en 1885 publicó un folleto con la historia y los códigos, con la esperanza de que alguien más pudiera resolver el misterio. Pero, a pesar de los esfuerzos de miles de personas, nadie ha podido descifrar los otros dos códigos. El tesoro de Val se ha convertido en una leyenda. Y su historia es un recordatorio de que, a veces, los tesoros más grandes están a la vista de todos, pero la clave para encontrarlos es un misterio que se niega a ser resuelto. A veces, un objeto puede llevar consigo una maldición. Un aura de mala suerte que se adhiere a la materia y se niega a soltarla. Y en la historia del cine, no hay un objeto más maldito que el Porsche 550 Spider plateado de James Dean. El mismo coche al que el actor, conocido por su papel de adolescente rebelde, le puso un nombre, el pequeño bastardo. Y se convirtió en una profecía. El 30 de septiembre de 1955, James Dean, en la cima de su carrera, se dirigía a una carrera en California. Iba en su Porsche 550 Spider, con su mecánico, Rolf Butterich. El coche era su orgullo y su alegría, y era conocido por su velocidad. Pero, a diferencia de los otros coches de carreras, este estaba marcado por la desgracia. Horas antes de la carrera, una joven actriz le preguntó a Dean si podía tomarle una foto al coche. Y Dean, sonriendo, le dijo que no, que su coche era demasiado feo. Ese mismo día, en un cruce de carreteras, el coche de Dean chocó de frente con otro. El impacto fue brutal. Dean murió en el acto. Butterich sobrevivió, pero con heridas graves. Y la historia de la maldición del coche de Dean solo empezaba. Después del accidente, el coche fue comprado por un coleccionista. Lo primero que hizo fue vender el motor a otro corredor. Y el corredor, en su primera carrera, murió en un accidente. Después, vendió el chasis del coche a un mecánico. Y mientras el mecánico trabajaba en el chasis, este se cayó y le rompió una pierna. El chasis fue robado de un camión, y a pesar de la búsqueda, nunca se volvió a ver. El misterio del coche de James Dean es un recordatorio de que, a veces, los objetos que nos traen alegría pueden ser portadores de una energía oscura. Y su historia es un enigma que no podemos resolver, una serie de coincidencias que parecen desafiar la lógica, pero que se niegan a ser explicadas. Y, al igual que una historia de fantasmas, la historia del Porsche 550 Spider es un recordatorio de que, a veces, el destino está escrito en el metal. El 24 de noviembre de 1971, la historia de Debe Cooper comenzó en Portland, Oregón, en un vuelo de la aerolínea Northwest Orient. Cooper, un hombre de unos 40 años, con traje y corbata, pidió una Pepsi, encendió un cigarrillo y, tranquilamente, le entregó una nota a una azafata. La nota, escrita con una caligrafía perfecta, decía: «Tengo una bomba en mi maletín. Te quiero a mi lado». La azafata, que al principio pensó que era una broma, se dio cuenta de que Cooper hablaba en serio cuando abrió el maletín. Dentro, había lo que parecían ser explosivos y cables. Su demanda, $200.000 en billetes de 20 y 4 paracaídas. El avión aterrizó en Seattle, las autoridades le dieron el dinero y los paracaídas, y el avión volvió a despegar. Pero el viaje no duró mucho. En algún lugar sobre el estado de Washington, Debe Cooper se puso uno de los paracaídas, abrió la puerta trasera del avión y se lanzó. Cayó en una noche oscura y lluviosa. Y nunca se volvió a ver. La policía, el FBI y el ejército iniciaron una de las búsquedas más grandes de la historia de los Estados Unidos. Se rastrearon cada centímetro de la zona. Se interrogaron a todos los sospechosos. Pero Debe Cooper, el hombre que secuestró un avión y saltó al vacío, desapareció sin dejar rastro. El misterio de su identidad es un enigma que se ha mantenido durante más de 50 años. Se han propuesto miles de teorías, algunas de ellas tan locas como que Cooper era un agente del gobierno. Pero la verdad es que nadie sabe quién era. El caso de Debe Cooper es un recordatorio de que, incluso con la mejor tecnología y la mayor de las investigaciones, hay crímenes que se quedan sin resolver. Y, a veces, la verdad es más extraña que la ficción. El siguiente misterio te presentará un suceso que, si es verdad, podría cambiar la historia de la humanidad. ¿Y si te dijera que el gobierno de una nación, en 1996, capturó a 2 seres extraterrestres? Y que, al igual que una escena de una película de ciencia ficción, ¿los médicos que los atendieron fueron amenazados? Este es uno de los incidentes más extraños y controvertidos de la historia, y si es cierto, el mundo entero debería saberlo. Varginha es una pequeña ciudad en Brasil, conocida por su tranquilidad y su café. Pero en enero de 1996,
La ciudad se convirtió en el centro de uno de los avistamientos ovni más importantes de la historia. Todo comenzó el 13 de enero, cuando 3 jóvenes, las hermanas Liliane y Valquiria Fátima da Silva, y su amiga Katia Xavier, vieron a una criatura extraña en un campo. La criatura, de poco más de 1,5 metros de alto, parecía estar herida. Tenía la piel oscura y un olor fuerte. Sus ojos eran rojos, grandes, y no tenía pelo. Las niñas, asustadas, huyeron. Pero el incidente no terminó ahí. Días después, el 20 de enero, el cuerpo de un segundo extraterrestre, que parecía haber muerto, fue encontrado por el ejército brasileño. Los militares, en secreto, se llevaron los cuerpos a un hospital. Un médico, que atendió a uno de los seres, confirmó que tenía heridas, y que era un ser vivo. Pero, al igual que los médicos que atendieron a los seres en la película de Spielberg, fue amenazado por los militares, que le dijeron que no hablara del caso. La historia del incidente de Varginha se ha mantenido durante décadas. Hay testigos, hay informes de la policía, y hay un sinfín de personas que creen que el gobierno brasileño encubrió la verdad. El gobierno, por supuesto, lo niega todo. El incidente de Varginha es un recordatorio de que, a veces, la verdad está más allá de lo que podemos imaginar. Y la posibilidad de que, en un lugar tranquilo, una de las mayores revelaciones de la historia se haya ocultado, es un pensamiento que da escalofríos. En las profundidades del lago más famoso de Escocia, vive una criatura que ha desafiado a la ciencia y a la lógica durante décadas. Su nombre es Nessie, la criatura del lago Ness. Pero, ¿es una criatura prehistórica que sobrevivió a la extinción? ¿Fue una broma elaborada? ¿O, es algo más? La historia de la criatura del lago Ness se remonta a la Edad Media, cuando se dice que San Columba vio a una criatura en el lago y la ahuyentó. Pero el mito moderno de Nessie nació en 1933, cuando un matrimonio, los Paisers, afirmó haber visto a una criatura con un cuello largo y un cuerpo de dinosaurio cruzar la carretera. Desde entonces, el lago se ha convertido en una meca para los cazadores de Nessie. Se han reportado cientos de avistamientos, y se han tomado fotos y vídeos que, aunque en la mayoría de los casos han sido desmentidos, han mantenido el mito vivo. En 1934, el cirujano de Londres, Robert Kenneth Wilson, tomó la foto más famosa de Nessie, en la que se ve una cabeza y un cuello de una criatura que se parece a un plesiosaurio. La foto, que fue publicada en todo el mundo, se convirtió en la prueba más convincente de la existencia de Nessie. Pero, en 1994, el cirujano de Londres admitió que la foto era una farsa. Y a pesar de que la foto fue una mentira, el misterio se mantuvo. La búsqueda de Nessie ha continuado con el paso de los años, con misiones que han usado sonar, drones y submarinos. Y aunque la ciencia no ha encontrado pruebas concretas, la leyenda de Nessie es un recordatorio de que, incluso en un mundo lleno de tecnología, hay misterios que no se pueden resolver. Y la posibilidad de que una criatura prehistórica sobreviva en el lago más profundo de Escocia es un pensamiento que da escalofríos. A lo largo de los siglos, los marineros han contado historias de lugares malditos, de mares que se tragan barcos y de cielos que roban aviones. Pero hay un lugar, un rincón del planeta, que se ha ganado la reputación de ser el más mortal de todos. En el Atlántico, un área conocida como el Triángulo de las Bermudas, una zona que se extiende desde la costa de Florida hasta las Bermudas y Puerto Rico, la realidad se desdibuja, y los aviones y los barcos desaparecen sin dejar rastro. A menudo, las desapariciones se atribuyen a tormentas repentinas o a errores humanos. Pero hay un patrón. Un hilo conductor. A lo largo de la historia, los pilotos y marineros han reportado fallas en los equipos de navegación, luces extrañas en el cielo, y, a menudo, la última comunicación de los pilotos es de confusión y terror. El caso más famoso, y uno de los que dio inicio a la leyenda moderna, es el del vuelo 19. Era el 5 de diciembre de 1945. Un escuadrón de 5 bombarderos de la Marina de los Estados Unidos, liderado por el teniente Charles Taylor, volaba en una misión de entrenamiento de rutina. La comunicación de Taylor con la base, que al principio era tranquila, se volvió confusa y extraña. «Nos perdimos», dijo en la radio. «Todo es extraño, hasta el océano no parece normal. Nos dirigimos al oeste, no sabemos dónde estamos». Las brújulas de todos los aviones estaban fallando. El cielo era claro, y no había signos de tormenta. La Marina, preocupada, envió un avión de rescate, el Martin Mariner. Pero el avión, un modelo conocido por ser seguro y confiable, explotó en el aire, y los tripulantes del barco que estaba en la zona reportaron una explosión en el cielo.
No había sobrevivientes. ¿Qué pasó con el vuelo 19? El informe oficial de la Marina dijo que la causa de la desaparición fue un error de navegación del teniente Taylor. Pero la familia de Taylor, y muchos expertos, no creyeron en el informe. El teniente Taylor era un piloto con experiencia, y era imposible que se hubiera perdido de esa manera. Y el vuelo 19 no es el único. El Triángulo de las Bermudas ha sido el hogar de cientos de desapariciones, algunas de ellas con más de 500 personas a bordo. Y la verdad es que, incluso con toda nuestra tecnología, la ciencia no tiene una explicación para lo que pasa en ese rincón del planeta. A veces, las historias que se cuentan en los rincones más oscuros del mundo, en medio de guerras y caos, tienen un fondo de verdad. Y en Afganistán, una historia que se ha mantenido durante años es la del gigante de Kandahar. Una criatura de más de 3 metros de alto, con un cabello rojo, que se alimenta de hombres y que, según se dice, fue asesinada por el ejército de los Estados Unidos. La historia se remonta a 2002, en Kandahar, Afganistán, en medio de una de las guerras más largas de la historia. Un equipo de soldados de las Fuerzas Especiales estadounidenses, que estaban en una misión en las montañas, desapareció. Se envió un segundo equipo para encontrarlos, y lo que hallaron fue una escena de horror. Los cuerpos de los soldados estaban mutilados. Y lo que es más extraño, el equipo de soldados que buscaba a los desaparecidos también se perdió. El equipo de soldados, que se movía por la zona, vio a un hombre que parecía demasiado grande. Lo describieron como un ser de más de 3 metros de alto, con un cabello rojo, que tenía un olor fuerte y que se movía a una velocidad que no parecía humana. El equipo, que estaba asustado, abrió fuego, pero las balas no lo detuvieron. El gigante, que parecía tener un arma en sus manos, arremetió contra ellos, matando a uno de los soldados. Lo que sigue es una historia que el gobierno de los Estados Unidos ha negado una y otra vez. El equipo, que estaba en una situación desesperada, usó una granada. El gigante fue herido, y los soldados, que no podían creer lo que estaban viendo, lo capturaron. Lo envolvieron en una red de carga y lo llevaron a un lugar secreto. Y la historia de lo que pasó con el gigante es un misterio que se niega a ser resuelto. El gigante de Kandahar es un recordatorio de que, incluso en un mundo de guerra y tecnología, hay secretos que se esconden en las sombras. Y la posibilidad de que una criatura legendaria, que se creía que solo existía en los mitos, sea real, es un pensamiento que da escalofríos. A veces, la historia que nos enseñaron en la escuela es solo una parte de la verdad. Y un hallazgo en una remota isla de Terranova, Canadá, demostró que la historia de la civilización occidental es mucho más antigua de lo que creíamos. Y que, antes de Colón, hubo otros que llegaron a las costas de América. Y no eran nativos americanos. Eran vikingos. El sitio de Helleanse Aux Meadows fue descubierto por un explorador noruego llamado El Heinstad en 1960. Y lo que encontró fue impresionante, un conjunto de 8 edificios de tierra, que se parecían a los que se construían en Groenlandia y en Islandia en el siglo XI. Heinstad, que tenía una intuición de que el sitio era vikingo, inició una excavación. Y lo que encontró fue aún más increíble: herramientas de hierro, un broche de bronce y un alfiler de cobre. Artículos que no pertenecían a los nativos americanos. El descubrimiento de Helleanse Aux Meadows fue un hallazgo histórico. Era la prueba de que, 500 años antes de que Colón llegara a América, los vikingos habían establecido un asentamiento en el continente. El sitio, que se cree que fue una base para explorar la costa, es un recordatorio de que la historia de la humanidad es mucho más grande de lo que nos han contado. Pero el misterio se mantiene. ¿Por qué los vikingos abandonaron el asentamiento? Se cree que la falta de recursos, las enfermedades y los conflictos con los nativos americanos los obligaron a irse. Pero la verdad es que nadie lo sabe. Y el misterio del Vinland que los vikingos describieron en sus sagas, una tierra con vides y árboles de madera, sigue sin resolverse. El hallazgo de Helleanse Aux Meadows es un recordatorio de que la historia no está escrita en piedra. Y que, a veces, los mayores descubrimientos se encuentran en los rincones más inesperados del mundo. Imagina que el misterio más grande de todos no está en la Tierra, sino flotando en el espacio profundo, a billones de kilómetros de nuestro hogar. Un objeto que, si resulta ser lo que muchos creen, podría reescribir la historia de nuestra existencia en el universo. Es el monolito de Júpiter, un enigma tan vasto como el vacío que lo rodea. Su historia comienza en la década de 1990. La sonda espacial Galileo, en su viaje épico a través del sistema solar, capturó una serie de imágenes de Phobos, la luna más grande de Júpiter.
Entre las muchas rocas y cráteres que poblaban la superficie de este satélite, los científicos de la NASA, y más tarde el público, se quedaron helados al ver una anomalía. No era una formación rocosa más. Era un objeto rectangular, perfectamente liso y simétrico, de unos 15 kilómetros de largo. Un monolito. Un monolito que parecía haber sido tallado por una mano que no era humana. La comunidad científica, la NASA, y los gobiernos del mundo, se apresuraron a declarar que era una simple formación rocosa. Una casualidad geológica. Pero para los entusiastas del espacio, los teóricos de la conspiración y los científicos independientes, la explicación no era suficiente. Un objeto con líneas tan perfectas, con ángulos tan agudos, no podía ser una coincidencia. Su forma desafiaba las leyes de la geología, y su simetría era demasiado perfecta para ser natural. Entonces, ¿qué es? La teoría más oscura y fascinante es que el monolito de Júpiter es un artefacto alienígena. No es una nave espacial, ni una base. Es una herramienta. Un hito. Un objeto que una civilización extraterrestre, en un pasado distante, dejó en nuestro sistema solar. Como una tarjeta de visita, o una baliza. Un monolito que, de alguna manera, nos guía, nos observa o nos espera. Una especie de hito cósmico que, en un momento dado, se activará para revelarse ante nosotros. El monolito de Júpiter es un recordatorio de que somos pequeños, y de que la verdad está más allá de lo que podemos ver. Es una prueba de que, a veces, los mayores misterios no están en nuestro pasado, sino en nuestro futuro. Y, a diferencia de los otros misterios, este no tiene una solución. Su única respuesta es una pregunta: ¿qué somos en este vasto universo? Hemos viajado a través de los misterios más grandes de nuestro pasado, hemos tocado los límites de lo que la ciencia puede explicar y nos hemos enfrentado a la verdad más incómoda de todas, que no lo sabemos todo. Desde el hombre de Somerton, que se llevó su secreto a la tumba, hasta el monolito de Júpiter, que se ríe de nosotros desde las estrellas, cada misterio tiene un hilo conductor. Cada uno nos susurra la misma verdad. Y esa verdad es que la realidad no es un hecho, es un lienzo en blanco. Hemos visto que la historia no está escrita en piedra. Los vikingos llegaron a América mucho antes de que lo hiciera Colón, y las esferas de piedra de Costa Rica nos recuerdan que las civilizaciones que nos precedieron eran más complejas de lo que nos han contado. El Triángulo de las Bermudas, que se traga barcos y aviones sin dejar rastro, es un recordatorio de que las leyes de la física pueden romperse en un abrir y cerrar de ojos. Y el asesino del zodiaco, que se ríe en las sombras, nos recuerda que hay crímenes que la humanidad nunca podrá resolver. Pero el verdadero misterio no es la falta de una respuesta. Es la pregunta en sí misma. ¿Qué pasaría si estos misterios no son un error de la lógica, sino una revelación de que el universo es mucho más extraño y fascinante de lo que creemos? ¿Qué pasaría si la realidad no es una historia que ya se ha escrito, sino un libro que se está escribiendo ahora mismo? La verdad es que no sabemos por qué el Triángulo de las Bermudas se traga barcos, ni por qué el hombre de Somerton tenía un código secreto. No sabemos qué es el monolito de Júpiter, ni por qué la criatura del lago Ness se esconde. Y la verdad es que, a veces, la respuesta es una nueva y más fascinante pregunta. Hemos llegado al final de nuestro viaje, pero este no es el final de la historia. Hemos visto que la verdad no es lo que esperábamos, sino una nueva y más fascinante pregunta. Hemos visto que la realidad es un lienzo con demasiados espacios en blanco, y que hay secretos que se esconden en las sombras. La próxima vez que mires al cielo, al mar, o a un libro de historia, no verás lo mismo. Verás una realidad más grande, más extraña y más misteriosa de lo que creías. Y te darás cuenta de que la verdad no es lo que te han contado, sino una historia que tú mismo tienes que escribir.